Hola, bienvenidos, bienvenidas a un curso de milagros con Ana. El objetivo de estos audios no es otro que acompañaros en el proceso de estudio de un curso de milagros. Existen en la web y encontraréis para vuestro estudio muchos vídeos, muchos compañeros que os ayudarán en el proceso de estudio del libro de ejercicios, que os acompañarán cada día explicándoos en qué consiste cada uno de los ejercicios que vais a realizar. Encontraréis en la web también audiolibros sobre el libro de texto, que os leen el libro de texto, pero en un curso de milagros con Ana lo que encontraréis es un poco de explicación de cada uno de los capítulos del libro de texto, porque es muy normal que en vuestro estudio, en vuestro día a día, empecéis a leer en el libro de texto y no sepáis o no entendáis absolutamente nada de lo que esté escrito en él. Y eso no os debe extrañar, es muy normal. Y en estos audios que encontraréis y que en un curso de milagros con Ana, la idea es ayudaros a que lo podáis entender un poquito mejor. Empezaremos por el capítulo 1, que lleva por nombre El significado de los milagros. En él se explican en diferentes puntos, en frases muy cortitas, qué son los milagros. El milagro ocurre en la mente, porque el milagro es un cambio de mentalidad. Vosotros, al final del estudio del libro, os habrá cambiado completamente vuestra mentalidad, y es por eso que también cambiará el mundo exterior. Parecen que los milagros ocurren fuera, ¿no? En el mundo real, para decirlo de alguna manera, que vivimos, pero el milagro en sí es cuando ocurre dentro de la mente. Y cuando la mente piensa en lo que el curso llama una mentalidad recta, entonces evidentemente el mundo que no pensamos de normal en una mentalidad recta, el mundo exterior cambiará, evidentemente. Porque ya sabéis perfectamente que tal como es dentro es fuera, y lo de fuera es simplemente una proyección de lo que es dentro. Entonces es imposible cambiar la mentalidad y que no cambie el exterior. Es un cambio de la forma de pensar, de dejar de escuchar tanto el ego y escuchar la luz, como lo dice en el libro. Es por ello que dice que son expresiones de amor máximas, porque lo único que importa es la fuente, el origen, de dónde vienen. El verdadero milagro es el amor que los inspira. El verdadero milagro es la fuente de donde sale esa forma de pensar. Nos dice también, los milagros son hábitos y pueden ser involuntarios. Deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente, porque quien controla conscientemente nuestra manera de pensar es el ego. Entonces es por ello que nos dice que deben ser involuntarios. Es un hábito, es una forma de pensar. Al final pensaréis de otra manera, simplemente. Es una manera de pensar conectada con la fuente, que es de donde salen esos milagros. Dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Todos tenemos mucha tontería mental y este libro nos purificará un poco esta tontería mental o nos ayudará a purificarla, pero todos somos iguales, evidentemente, todos tenemos el mismo derecho a recibir los milagros o tenemos ya derecho u obligación a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso en la traducción nos ha dicho que esto es un curso obligatorio, pero que cada cual decide en el momento en que lo quiere tomar. En el punto 10 nos dice, cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. El propósito es cambiar nuestra mente, no hacer que la gente que va en silla de ruedas se levante y todo el mundo nos aplauda. Ese no es el objetivo del curso de milagros. El curso de milagros lo bueno que tiene es que no tienes por qué decírselo a nadie. Puedes cursarlo perfectamente y que nadie lo sepa.
La oración es el vehículo de los milagros, dice el punto 11. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Otro término que se usa mucho es entre Dios y el Hijo de Dios. Este libro usa términos muy cristianos. Supongo que bueno, es obvio. Aún así, cada uno pues podéis usar el término que os guste más, ¿no? A veces a alguna gente le da como dice Eric Pearl en su libro de La reconexión, hay gente que le da como un ataque de histeria al usar la palabra Dios y prefieren usar la palabra inteligencia universal o la palabra amor, universo, fuente, creador, luz. Podéis usar la idea el campo, podéis usar la idea que mejor os convenga. Esa idea aquí en este libro se verá reflejada como Dios. Aún así, también como dice Eric Pearl en el libro La reconexión, el que le dé un ataque de histeria cada vez que oiga la palabra Dios, pues que lo supere. Porque la encontraremos en muchos libros, incluido incluso este, que es más claro, y no pasa absolutamente nada. Hay que ir sacando nuestra paja mental, y esto es una paja mental como cualquier otra, de nuestro estereotipo de Dios, que es malo, que está allí en una silla y que nos está juzgando a todos, ¿vale? Es como que me da menos miedo si digo la fuente o el universo que si digo Dios, y exactamente es lo mismo. Con este libro aprenderemos que es lo mismo y que no hay que tenerle para nada miedo, ¿no? Entonces tener miedo al Dios es el error inicial que da pie a un curso de milagros. Estábamos en el punto 11, la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador, o sea, entre Dios y el Hijo de Dios. Es nuestro diálogo con Dios, es a base de estos milagros. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Nosotros hablamos con Dios mediante nuestras oraciones. En el punto 12, un poco lo que hemos hablado un poco hasta ahora, los milagros son pensamientos y uno de ellos da lugar a lo físico. Es lo que hablábamos de la proyección. Los milagros es pensamiento y proyectaremos en lo físico, cambiaremos lo físico mediante nuestros pensamientos. En el punto 13 nos dice que los milagros cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Esa frase seguro que es muy familiar. Y para hacer ello, ya os adelanto, el ejercicio es el perdón. Cuando nosotros perdonamos el pasado, dejamos de verlo sin juicios, dejamos de verlo como cosas malas que nos han pasado, lo liberamos y proyectamos el futuro de una manera muy diferente. El punto 16, por ejemplo, dice que aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. O sea, mi visión influye en los demás, es evidente. Van más allá del nivel corporal, porque como sabréis, en física cuántica dirían que todos estamos en el campo cuántico y todos estamos conectados, o sea, va más allá de lo que realmente, perdón. Se reiniciaba el ordenador. Dice el punto 19, el 18, es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Cuando dejas de juzgar a los demás, cuando dejas de proyectar en ellos culpabilidad, los estás liberando también, estás valorando el papel que tienen ellos en tu vida de aprender. En el punto 19, los milagros hacen que las mentes se unan a Dios, porque tenemos la visión del ego, aquella que juzga, que culpa, y luego tenemos la visión de Dios, que nos llega mediante el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se presenta en este libro como el mensajero, o sea, es como que no tenemos la conexión entre Dios, o estos milagros nos llegan mediante el Espíritu Santo, la visión santa nos llega mediante él.
Entonces hace que nos unamos a la mente de Dios y que nos unamos a todas las otras mentes. Los milagros son expresiones naturales del perdón y los extendemos a los demás. Los milagros nos capacitan para curar enfermos, dicen, porque la enfermedad será vista en el libro como un error de percepción, un error de concepción, un error mental. Muchos de vosotros supongo que ya habréis oído hablar de estas teorías que dicen que la enfermedad es mental y que la enfermedad se puede curar con un cambio de pensamiento. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. En este libro veremos que todo lo que no es amor es miedo. Entonces, los milagros nos sacan el miedo, nos eliminan el miedo de nuestras vidas. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. No debemos vivir reverentemente, sino en un aspecto de gratitud hacia los milagros que podamos recibir, ya que nosotros como hijos de Dios somos santos, somos exactamente de la misma manera que Dios, que nuestro Creador. Entonces debemos estar agradecidos de lo que somos. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti, porque es lo que acabamos de comentar. Vemos lo que realmente somos, que somos luz, que somos igual que nuestro Creador. Y al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones se restaura la cordura, a la que sacamos todas estas gilipolleces mentales que tenemos, toda esta paja mental. Nos volvemos cuerdos y restablecen la cordura en nosotros y nos ayudan a identificar nuestra luz y realmente aprendemos quién somos. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros porque separa lo verdadero de lo falso. Me he avanzado un poco antes, pero bueno, tampoco no es necesario que en este curso vayamos punto por punto en lo que tenemos que estudiar, sino que os sirva para haceros una idea general antes o después de la lectura vuestra personal del libro. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Los seres humanos nos creemos separados de la fuente, creemos que la fuente no está, que no existe, que estamos solos en este mundo, que nos tenemos que levantar cada mañana para luchar. Y eso es un sentimiento de estar aislados, o sea, de estar desconectados, de estar privados de la abundancia que nos tiene que dar y de carencia. Y es por ello que se muestra la carencia en nuestras vidas. Entonces, mediante el milagro podemos volver a conectar con la fuente. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo. La faz de Cristo, que la escucharemos mucho en este libro, es el perdón, representa el perdón. Cristo es el hermano que encontró a Dios aquí en la tierra, que conectó con la fuente aquí en la tierra y que es por ello perdonó todo lo que le pasó. Entonces la faz de Cristo se considera el perdón. Bueno, poquito a poco os iréis familiarizando con todos los términos. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la velocidad del tiempo. Luego hablaremos un poquito más del tiempo. Pero dice, en este sentido es intemporal. Evidentemente, cuanto más aprendamos, cuanto más gente, es como la teoría del centésimo mono, cuanto más gente aprendamos quién somos, cómo la información está conectada, iremos reduciendo la necesidad de tiempo. Bueno, interesante hasta aquí. Vamos al capítulo 2, la revelación, el tiempo y los milagros. Me gustaría explicaros un poquito de qué va este apartado. Nos dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. O sea, es la comunicación directa entre Dios y sus creaciones. Es esa comunicación
que al ser tan clara reduce por completo la duda y el miedo. Os avanzo ya. Podemos tener un momento de revelación en la Tierra. Hay mucha gente que lo ha tenido, gente que dice vio la luz o en un momento sintió lo que fuera, pero es muy complicado, para no decir imposible, vivir siempre en un estado de revelación. O sea que si no encontramos la revelación, o sea, si no se nos revela Dios durante el curso de milagros o después, pues estáis tranquilos porque es muy normal. Es muy complicado tener momentos de revelación en nuestro estado corporal, viviendo en el mundo, en la Tierra. Luego nos dice, los milagros te unen directamente a tu hermano. Porque todos somos, bueno, esto lo hemos hablado antes, todos somos iguales y en este apartado lo más que de comentar la diferencia, o sea, los milagros pueden ser constantes y vivir siempre en un estado de milagros y tener una mente milagrosa constantemente. Lo que no podemos es estar, pues muy difícil estar en un estado de revelación completamente. O sea, la revelación, nos dice, es algo intensamente personal y no puede transmitirse de ninguna manera. Y un intento de describirla en palabras es inútil. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. O sea, yo pienso bien y trabajo bien, tengo acciones buenas, para decirlo de alguna manera, o que no digamos buenas, porque es muy etéreo, sino tengo acciones o mi relación con los demás está basada en una mente recta, en una mente pues inspirada por estos milagros. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal y en esta fase de aprendizajes que estamos nosotros, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. El miedo es lo que hace que no tengamos un estado de revelación o que no vivamos una revelación. Si para la mayoría de nosotros, si ahora llegara Dios y se revelara ante ti, pues te cagas directamente. Y ese es el miedo que impide pues, que no veas a Dios en todos los lados, porque eres tú mismo el que lo está privando. Es con los milagros que iremos despacito, despacito, perdiendo el miedo para que esa revelación un día u otro sea posible. Aquí nos parla de la revelación, el título del apartado es la revelación, el tiempo y los milagros. El tiempo, supongo que no os explico ninguna novedad, el tiempo en realidad no existe, es lo que dice el curso, y el tiempo no existe realmente. O sea, el tiempo como el espacio es una creencia que nos hemos hecho nosotros. La física cuántica lo explica perfectamente si lo queréis investigar por ahí por internet. Y el tiempo lo usamos para este proceso de ir perdiendo el miedo, en este proceso de ir haciendo milagros para irnos acercando a la fuente. Nos dice, el Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Dios piensa completamente diferente de nosotros, de los seres humanos. Entonces, Dios no entiende la mitad de gilipolleces que nos pasan en nuestra vida, que son fruto de nuestra manera de pensar. O sea, Dios es creador y nos creó a nosotros. Y nosotros, como somos hijos de Dios exactamente igual, también somos creadores. Pero como hemos instaurado el miedo en nuestros cerebros, creamos también, pero basándonos en ese miedo. Y es por eso que en nuestras vidas existe lo que hablábamos antes, aislamiento, privación y carencia. Dios en su vida no existe ni aislamiento, ni privación, ni carencia. Entonces no puede entender que las tonterías que nos pasan a nosotros el día a día no lo puede entender. Es por eso tenemos aquí la Santísima Trinidad, tenemos un Espíritu Santo que es el mediador entre Él y nosotros. Hay gente que le dirá mi yo superior, bueno, usar lo que queráis, o mi espíritu, o mi alma, le dirá al alma.
que es aquella parte que recibe la visión de Dios, que entiende, para decirlo de alguna manera, la visión de Dios, que entiende nuestra visión porque ve lo que nos pasa, aunque no lo comparta, y es aquel, como le dicen aquí, el mediador entre la comunicación superior y la inferior. O sea, es el que mantiene abierto el canal entre Dios hacia nosotros. Sobre el tema del tiempo nos vuelve a insistir que el milagro reduce al mínimo la necesidad de tiempo, porque el milagro entraña un cambio súbito en la percepción. Cuando nosotros pensamos diferente, el tiempo cambia y el tiempo lo usamos para este trabajo de cambiar nuestra percepción. Entonces nos dice también el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. O sea, llevamos ya mucho tiempo aquí en la Tierra haciendo el trabajo que hemos venido a hacer y con los milagros vamos reduciendo un poquito este trabajo. O sea, no podríamos ir aprendiendo a base de hostias, ¿no? Pero pues con los milagros hacemos un clic en el cerebro y nos cambia pues un poquito más rápido. Espero que quede un poco claro, más claro este capítulo. Es denso, evidentemente, cuando te pones tú en casa, inicias un curso de milagros, es denso. Y espero que os sirva un poco de ayuda. Pasamos al siguiente capítulo, que es cómo escapar de la oscuridad. No os lo digo bien. La expiación y los milagros. Ya me saltaba uno. La expiación y los milagros. Dice Jesús en este capítulo: yo estoy a cargo del proceso de expiación. ¿Vale? Es una forma de decirnos pues que está aquí vigilando qué narices hacemos, que observando pues nuestros errores. El error en el curso de milagros es una manera de pensar equivocada, o sea, una manera de pensar que no está en coherencia con la mentalidad recta. Él observa nuestros errores y nos guía para borrarlos, estos pensamientos que no vienen de la mentalidad recta, o sea, que vienen de nuestra mentalidad que guía el ego, o sea, que son estos juicios que él nos va, que nos va dictando constantemente, que es lo que hacemos todo el día, 24 horas, ir juzgándolo todo. Ya hablaremos más adelante de eso. Y bueno, pues él está a cargo de esa expiación, que la expiación es borrar los errores mediante el perdón, que es lo que habíamos hablado antes de la faz de Cristo, es borrar los errores mediante el perdón. Este es el curso de milagros, el objetivo básico es el perdón de todo. Entonces él dice: a medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, que es el mismo problema, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Eso es un milagro, cambiar nuestra manera de pensar. O sea, cambiar ese error que vemos en nosotros o en los demás. Al final, todos los errores que vemos en los demás es porque los tenemos nosotros. Eso también se ha hablado mucho, muchos vídeos por allí. El curso de milagros nos dice que cuando nosotros vemos un error en nosotros mismos, lo que hacemos es proyectarlo en el otro, proyectarlo en otra persona y atacarlo. Y esa es nuestra manera, que creemos que así eliminamos ese error en nosotros mismos. Es un poco difícil de entender, ¿no? Por eso estamos aquí, para experimentar. Por ejemplo, cuando a mí algo me da mucha rabia de alguien, lo que tenemos que hacer es pararnos y pensar por qué nos da tanta rabia aquella cosa de la otra persona, que a nosotros nos da tanta rabia y quizá al vecino no le da. Pensar por qué nos da aquella tanta rabia y verlo con quién o cómo estamos nosotros haciendo eso, esa característica que nos jode del otro. Porque lo único que hacemos es proyectar el error que vemos en nosotros, atacarlo, o sea, proyectarlo en el otro, atacarlo, ¿vale?
y creernos que así nos salvamos nosotros. Entonces la mentalidad recta lo que nos dirá es que le perdonemos aquello, que perdonemos el error ese que vemos, pero en nosotros mismos, o sea, en qué momento nosotros hemos actuado así y nos hemos culpabilizado de ello, y perdonar. Es por eso que nos dice, los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez a los demás. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo y ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. A veces nuestro día a día nos parece una tontería, que no estamos haciendo nada útil, pero sí que lo estamos haciendo y estamos inspirados, aunque no nos demos cuenta. Él nos va inspirando en los mini milagros que vamos haciendo. Bueno, milagros son enormes, pero como mini digo mini para que nos entendamos, en aquellos perdones que vamos nosotros instaurando cada día, en aquellas experiencias que vamos superando, que vamos incorporando. Esas experiencias están todas dentro del plan conjunto que estamos llevando a cabo. Entonces dice, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. La culpabilidad nace del miedo. Lo que no es amor es miedo. La culpabilidad nace del miedo, del terror que tenemos. El error básico que nos dice un curso de milagros es que creemos que estamos separados de la fuente y eso nos da un miedo que te cagas, ¿vale? Entonces, al creernos esto, al creernos que estamos separados de la fuente, que estamos solos, que Dios no está con nosotros, estamos muertos de miedo. Es por eso que el perdón va a ir deshaciendo el miedo. Y cuando el miedo se aparte de nuestra mente, solo puede quedar el amor, que es la base que está allí. Dice, la regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. No solo en los actos, sino también en los pensamientos, porque los pensamientos crean. ¿De acuerdo? Tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Por eso no solo, también es pensamiento. Dice, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. Hay mucha gente, todos hemos conocido gente, que cuando llegan lo inundan todo de paz. Están obrando milagros, pero es muy probable que ellos dentro tengan un caos mental y unas luchas inmensas, ¿eh? No os creáis que no es así. Entonces, el que obra milagros, pues eso, está conectado, aunque no se dé cuenta. Es muy probable que vosotros estáis creando milagros constantemente sin que os dais cuenta, porque no sabemos qué es un milagro. Entonces es imposible entender que los estamos obrando. Te dice, el milagro siempre te bendecirá, allí donde estés, a tu hermano y a ti te bendecirá. Y pasamos a cómo escapar de la oscuridad. Entonces nos dice que tiene dos etapas. Escapar de la oscuridad tiene dos etapas. Una es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Y este paso da mucho miedo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir en la oscuridad. Hay un cuento muy bonito para entender esto, que es, bueno, quizá no lo explico exactamente, me perdonaréis, pero supongo que podréis entender la idea, que dice que Dios nos creó, Dios era perfecto, ¿no? O sea, era amor puro. Entonces, no se podía experimentar. Sabía como pensamiento, conciencia, sabía que era un amor puro, pero no podía experimentarlo. Y para aprender en esta vida hay que experimentar, que es por eso que estamos aquí en la tierra. Entonces creó a su hijo, como muchas velitas, ¿no?, de él. Ellos vivían allí con un sol increíble. Y su hijo, el hijo de Dios, estas velitas, le dijo, para entender que somos luz, para entender que somos luz, no podemos entenderlo aquí con el sol radiante que nos llega, sino que tendríamos que ir a la oscuridad.
para entonces poder ver cuánto brillamos. Cogió la velita y se fue a la oscuridad. Entonces se cagó de miedo, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, estar cagados. Porque pensó, padre, me has abandonado. Ella sabía que era luz y que era una velita, pero todo lo que le rodeaba era oscuridad. Allí estaba para darse cuenta de que ella era luz, pero se murió de miedo pensando que la habían abandonado. Y un poco, pues bueno, la idea es esto de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Estamos acostumbrados a vivir en la oscuridad. Entonces, no podemos entender esta frase tan fácilmente del reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. O sea, la oscuridad no puede ocultar que yo sea una luz y que venga de la luz. No lo podrá ocultar nunca. ¿De acuerdo? El miedo, es el ego que nos ayuda, bueno, que nos está todo el día hablando de estoy aquí abandonado, estoy carente. Dice, esta es la primera fase, darnos cuenta que aunque vivamos, porque una cosa os diré, no hay que tener miedo a que haya un infierno, o sea, me moriré y iré al infierno, no, estad tranquilos. El único infierno que podéis vivir es este que estáis viviendo ahora. Esto es lo más infernal, infernoso que vais a vivir en vuestra vida. Estáis en él, en el infierno, no hay problema. Iremos a la luz. Y el camino, aunque sea más largo o más corto, vayamos acortando el tiempo, está decidido de antemano. O sea que vamos para allá, no tengáis ningún miedo. Podéis ayudar, podéis trabajar, podéis cambiar vuestra mentalidad si queréis, pero el final del cuento está decidido. Y entonces el segundo punto dice, segunda es el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo. Todo está conectado. O sea, esto es un poco como el show de Truman, o sea, nos están observando, ¿no? No puedes ocultar ningún pensamiento, nada, ningún pensamiento tuyo que pase en tu mente, no lo están escuchando por ahí. Aún así, decirte que todos los pensamientos que tienes son buenos y son normales. O sea, puedes pensar lo que te dé la gana. No tengas miedo a que haya una recriminación, porque todo lo que tú piensas sale del mismo sitio y de la misma fuente. O sea que no... Te dice, este paso te libera del miedo. Te libera del miedo porque sabes que nadie te va a recriminar lo que estás pensando. O sea, te da dicha y paz. Lo que pasa es que ahora esto te está dando miedo en las dos partes, pero bueno, pero el día de mañana no te lo dará. Porque estás aún instaurado en el primer paso. Cuando estés en el segundo, no te dará miedo que todos tus pensamientos sean escuchados. Porque sabrás que todos tus pensamientos son buenos. Son buenos. Que no, quiero decir que no pasa nada. Que son correctos que los tengas. El milagro sitúa la realidad en el lugar que le corresponde. O sea, la realidad que vemos, pues la sitúa allí donde debe estar. Desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y con respecto a los demás. Establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Todo lo que no es amor es una petición de amor o una falta de amor. El miedo como tal no es nada. Podéis estar tranquilo, aunque lo sintamos. Solo es una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. O sea, podemos estar aquí en el mundo viviendo este enganche que tenemos por las cosas, pero poseídos completamente por nuestros día a día y nuestros problemas. Pero podéis estar tranquilos que vuestra alma es completamente libre y sabe lo que... y no está en la oscuridad, ¿no? O sea, está en la oscuridad experimentando, pero conoce perfectamente de dónde viene y dónde volverá. El punto 3 dice, la oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado es falta de amor. Es un poco un resumen de lo que hemos estado hablando ahora, ¿verdad? El pecado es
un error, simplemente. Aquello de por mi culpa, por mi gran culpa, nada, o sea, no os culpéis más. No cometéis pecados, no iréis al infierno por cometer pecados y simplemente estáis experimentando la oscuridad para conocer qué es la luz. Venga, que vamos acabando, ¿eh? ¿Veis cómo no era tan difícil? Pasamos al capítulo Plenitud y Espíritu. Dice, el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Llegará un día que nuestro cuerpo no lo necesitaremos para experimentar nada más. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. O sea, el cuerpo es como el buzón donde van esos milagros, esos pensamientos que nos van ayudando a escapar de la oscuridad que estamos. Entonces, bueno, y el cuerpo es una herramienta espectacular, no os creáis, es una herramienta muy perfecta que ha creado el Hijo de Dios. Nosotros hemos creado estos cuerpos y, oye, tenemos que felicitarnos porque son herramientas muy bien hechas. Bueno, vamos allá. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada. Nosotros somos creadores, somos hijos de Dios, entonces creamos igual que él. Pero no puedes abolirla. ¿De acuerdo? Es un poco lo que decíamos antes. Puedes hacer lo que te dé la gana, porque Dios nunca te dirá qué es lo que debes hacer. ¿Vale? Lo que pasa que también es cierto que Dios puso límites a nuestra idiotez. O sea, Él nos deja que aprendamos lo que debamos aprender en el tiempo que queramos, aún así al final lo vamos a aprender. O sea, al final sí que lo ha decidido Él. La decisión, puedes destruir tu medio de comunicación, o sea, nuestro cuerpo, pero no tu realidad. O sea, nosotros somos lo que somos y no dejaremos de ser lo que somos, por mucho que nos boicoteemos a nosotros mismos y a nuestros cuerpos. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. O sea, con tu estudio te ayudarás a ti mismo y a los demás, nos ayudarás a reducir un poquito este tiempo. A reducir unos cuantos años, en realidad. Cuando la expiación se haya completado, no será necesario este tiempo. Y todos estamos haciendo el mismo camino. Es por eso que tú estudies este curso me ayuda a mí y que yo te explique este curso te ayuda a ti, de la misma manera que me ayuda a mí. Porque todos vamos hacia el mismo lugar. En última instancia, dice el punto 4, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. Porque todos somos uno, somos el único hijo. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. O sea, nosotros como hijos de Dios somos eternos. Nuestro cuerpo va a morir. Cuando no lo necesitemos más lo dejaremos, cuando no tengamos más que aprender o experimentar. Pero nosotros no. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. Dos amos es como la mente con estos dibujitos que a veces tiene como un angelito al lado derecho y el demonio al lado izquierdo. Pues vendría a ser, ¿no? Pues la mente recta, esta mente que sigue una mentalidad milagrosa, que sigue los milagros, que sigue el Espíritu Santo. Y la otra parte, el ego, que es esa mentalidad basada en el miedo y en esa carencia, ese sentimiento de separación. Es muy fácil saber qué parte de los dos estamos siguiendo, porque cuando habla el ego te da un miedo que te cagas, y cuando te habla el Espíritu Santo te da paz. Entonces probablemente no es tan difícil de entender cuál es de los dos es más favorable para nosotros.
El capítulo siguiente, la ilusión de las necesidades, nos dice: tú que quieres la paz, solo la tienes que encontrar perdonando completamente. O sea, la expiación, lo que hemos hablado anteriormente. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, o sea, en nosotros no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. O sea, en nuestro mundo que hemos proyectado, cómo hemos dejado que la idea del miedo entrara en nuestra mente, evidentemente hay carencia afuera. No tenemos para pagar hipotecas, no tenemos miedo que nos echen del trabajo, etc, etc. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro, evidente. Antes de la separación, entre comillas, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. O sea, las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Es la idea que hemos hecho antes, o sea, la idea que nosotros tenemos la idea como que, bueno, que estábamos en el paraíso, ¿no? En el Edén, y que nos echaron, ¿no? No nos echó nadie, nos fuimos nosotros. Nos fuimos para bien, nos fuimos para experimentar, para aprender lo que realmente éramos. Pero un día u otro hay que acabar el juego este y volver tranquilamente. Lo que pasa es que hemos estado tanto tiempo jugando a que no somos lo que somos, que nos hemos olvidado de lo que somos. Es por eso que el curso de milagros dice que en este curso no aprendes nada, o sea, lo único que haces es restablecer lo que ya habías aprendido. No aprendido, lo que ya sabes, porque tú sabes quién eres. Lo que pasa es que no te acuerdas. Y este curso lo que te ayudará es a ir sacando todo ese miedo para volver pues al paraíso este del que saliste para aprender, saliste con un objetivo muy digno y vuelves otra vez con el trabajo bien hecho y nadie te va a culpabilizar. Pues nadie te echó, nadie está enfadado contigo. No tienes que tener miedo. Entonces dice, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. El mundo que ves te da mucho miedo, es normal, pero lo has creado tú en base de ese pensamiento, de ese error original de estar separado de la fuente. Cuando vuelvas a conectarte con la fuente, no podrás sino vivir la abundancia que te da la fuente, porque su nombre lo indica. No podrás sino vivir la felicidad, la paz y la dicha de estar en la fuente. Es por eso que llama la ilusión de las necesidades, porque las necesidades como tal solo son una ilusión, solo son parte del mundo de la ilusión que tú has creado, que no es en ningún momento el mundo real de donde vienes. Nos dice en el principio, en la introducción, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. El mundo de la ilusión, que es este mundo que vivimos cada día, es irreal, entonces no existe, da igual. Es una ilusión que nos hacemos nosotros para poder experimentar la carencia que no tenemos. O la necesidad, como dice aquí, que no tenemos. Dice en el punto 5, todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. No existen creados por Dios. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, a la prueba del algodón, para decirlo de alguna manera, que es lo de nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, si tú estás dispuesto a poner todo este mundo que tú ves en tela de juicio, en esa misma medida quedarán corregidas todas tus percepciones. Entonces es normal que te cueste, porque tú creaste este mundo que ves. Entonces es como que te debes un poco a él, ¿no? Aunque sea una mierda lo que estás viviendo. O sea, es normal que seas reticente, pero si te pones un poco en un lado y empiezas a ser un poco más observador de la situación, es muy probable que poco a poco todo esto vaya cambiando. Cambiarás tú mentalmente y cambiará lo de fuera. El siguiente punto y último, que igual ya estáis un poco cansados, dice las distorsiones de los impulsos milagrosos.
Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultando el que lleguen a tu conciencia. O sea, tenemos una neblina mental, de paja mental, que es complicado que aquellos impulsos milagrosos lleguen a nuestra conciencia y que aparte los podamos reconocer. Llegar van llegando, pero cuesta por toda la tontería mental que tenemos, creada de años. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo amoroso y lo santo. Podemos crear absolutamente lo mismo que Dios, porque somos exactamente igual, estamos hechos de la misma carne, de la misma forma. Entonces te dice, no te olvides de eso, porque puedes crear miedo desde el miedo, puedes crear desde el amor. Tenemos la misma capacidad, solo es importante que cambiemos y que reconozcamos que creando desde el amor, eso es lo que nos hará ser felices. Dice en este punto, este es un curso de entrenamiento mental. Lo hemos hablado durante todo el tema. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. Si os fijáis volvéis atrás y volvéis a leer el primer capítulo, Principios de los Milagros, veréis que muchos de los principios que hemos leído después los hemos comentado. Y muchos de los temas que vienen después en el curso se basan en este primer tema que os he puesto la cabeza así un poco a punto de estallar, ¿no? Porque todo lo que estás oyendo es como que impacta un poco, te viene como un poco de nuevo. Entonces, eso sí que yo te recomendaría mucha calma. El curso de milagros es denso, implica mucho cambio mental, eso implica que se tienen que hacer muchas nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, muchos edemas, y es muy probable pues que a veces te cueste seguir el curso de milagros, a veces tengas temporadas en que se te encallen ejercicios, en que leas el libro de texto y no entiendas absolutamente nada, pero bueno, tu espíritu lo entiende, no te presiones, todo necesita su debido tiempo y si te lo tomas con calma, con mucho amor, es una experiencia maravillosa de hacer y seguro que muy gratificante para ti y para todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Espero que te sea más fácil de comprender el tema 1. Ahí está mi correo electrónico, un curso de milagros, ucdm con Anna, con 2 N's, ANNA, @gmail.com. Estoy a tu disposición para lo que necesites. Un saludo muy grande, besos y bendiciones. Y muchos, muchos milagros. Adiós.